Listo, ya está grabando. Bueno, entonces hoy vamos a ver de los recursos. Vamos a empezar el tema de recursos y decíamos que primero hagamos una diferencia entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Nosotros tenemos dos clases de recursos que son los recursos ordinarios, reposición, apelación, súplica y queja, y los extraordinarios, el de casación y el de revisión. Entonces, vamos a ver estos recursos. Lo primero que tenemos entonces que decir es que las diferencias que hay entre un recurso ordinario y un recurso extraordinario. Los recursos ordinarios proceden contra autos y algunos contra sentencias. Los recursos ordinarios proceden contra autos y contra sentencias. Y los extraordinarios proceden contra sentencias únicamente, proceden únicamente contra sentencias. Estos recursos ordinarios se interponen dentro del término de ejecutoria, es decir, dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia, llámese auto o llámese sentencia. Entonces, interponemos dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria de la providencia. Repito, llámese auto o llámese sentencia. Si es la providencia es dictada por escrito, porque si la providencia es dictada en audiencia, entonces se va a interponer inmediatamente notificada la providencia por estrados. Repito, los recursos ordinarios se interponen contra la providencia cuando ésta es dictada por escrito dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, llámese auto o llámese sentencia. Y si la providencia es dictada en audiencia, se interpone inmediatamente una vez la providencia esté notificada por estrados. Esos son los ordinarios. Los extraordinarios, ahí tenemos que diferenciarlos. El de casación se interpone dentro de los 5 días siguientes a notificar la sentencia. El de casación se interpone dentro de los 5 días siguientes a notificar la sentencia. A notificar la sentencia. Y el de revisión, Susan, ¿te acuerdas el de revisión? ¿Cuál es el término de interposición de ese recurso? No, el término sí no. Bueno, el de revisión se interpone dentro de los 2 años siguientes a ejecutoriada la sentencia. Dentro de los 2 años siguientes a ejecutoriada la sentencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es el único recurso, el de revisión es el único recurso que se interpone cuando la sentencia ya está ejecutoriada, porque el resto pues se interpone dentro del término de ejecutoria, como lo dijimos. Sería la primera diferencia entre los recursos ordinarios y extraordinarios. Segunda diferencia. Como segunda diferencia tenemos que los recursos ordinarios se interponen
fundamentándolos sin ningún requisito especial. Es decir, yo pongo un recurso de reposición, si es en audiencia, pues inmediatamente voy a justificar mi recurso de reposición. Si es por escrito, entonces igual mediante escrito yo justifico mi recurso de reposición, pero no requiere ningún requisito especial, como sí ocurre con los extraordinarios, que el de casación y el de revisión se fundamentan a través de demanda, que después miraremos cuáles son esos requisitos que debe contener esa demanda de los recursos extraordinarios. Bueno, tercera diferencia. Los recursos ordinarios se interponen para corregir errores en el procedimiento. Y ustedes ya saben la diferencia entre proceso y procedimiento. Entonces, repito, los recursos ordinarios, se interponen para corregir errores en el procedimiento o por mala aplicación de una norma, por mala interpretación de la norma, por mala aplicación de la norma, por mala interpretación de la norma o por falta de aplicación de la norma. En tanto que los recursos extraordinarios se interponen por causales taxativas en la norma, y después miraremos cuáles son esas causales que debemos cumplir para poder interponer un recurso de casación y para poder interponer un recurso de revisión. Es decir que si no hay causal de casación o no hay causal de revisión, estos recursos no son procedentes. Bueno. Esas serían entonces las diferencias más predominantes entre un recurso ordinario y un recurso extraordinario. Entonces empecemos a explicar. Hoy expliquemos por lo menos un recurso para que después los que no, pues es que no entró nadie, pues. Entonces, para que después sus compañeros no les quede más complicado entender el trámite de recursos, porque yo les decía que el trámite de recursos es un poquito complejo. Están diciendo que si alguien comparte el link por el grupo. ¿Alguien que lo comparta, por favor? Bueno. Entonces vamos a empezar, como les decía, con el primer recurso ordinario. Vamos a ver primero los ordinarios y es el de reposición. Entonces, el recurso de reposición, vamos a ver, de todos vamos a ver lo mismo. Cuándo se interpone, contra qué se interpone y el trámite. Entonces, el recurso de reposición se interpone contra, primero, todos los autos que dicte el juez durante el trámite de la primera instancia, de la primera o única instancia. Entonces, repito, el recurso de reposición se interpone contra todos los autos que dicta el juez en única o en primera instancia. Segundo, contra los autos que dicta el magistrado sustanciador, contra los autos que dicta el magistrado sustanciador durante el trámite de la segunda instancia. Tercero, contra todos los autos, ay, disculpen un momento. Doctora Agapito, lo llamo ahorita que estoy en clase. Estoy en clase en la militar. Ahora lo llamo. Bueno, chao. Entonces les decía, el recurso de reposición procede, primero, dijimos, contra todos los autos que dicta el juez
durante el trámite de la primera o única instancia. Entonces, a eso le podemos interponer recurso de reposición. Si vamos a la segunda instancia, contra los autos que dicta el magistrado sustanciador durante el trámite de la segunda instancia. Y tercero, contra los autos que dicta el magistrado ponente durante el trámite del recurso de casación o revisión. Entonces podemos concluir que el recurso de reposición está tanto en primera instancia como en segunda instancia, e incluso el recurso de reposición lo vamos a poder interponer contra autos que se dicten durante el trámite del recurso de casación y el recurso de revisión. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, esa sería entonces las providencias a las cuales les podemos interponer ese recurso. ¿Cuál es el objeto del recurso de reposición? Les dije que de todos los recursos vamos a ver contra qué procede, cuál es el objeto y el trámite del recurso. Entonces, ¿cuál es el objeto que persigue el recurso de reposición? El objeto del recurso de reposición es que el mismo funcionario que dictó el auto, lo modifique o lo revoque. Que el mismo funcionario que dictó el auto lo modifique o lo revoque. Esa es la finalidad del recurso de reposición, y como nos vamos a dar cuenta más adelante, es el único recurso que va a decir el mismo funcionario que dictó la providencia. Los demás recursos vamos a ver que siempre los va a decir el superior jerárquico de quien dictó esa providencia. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, vamos entonces ahora a mirar el trámite. Entonces, ustedes me dicen si ven si ven bien mi tablero o si no se está viendo bien, porque les dije que esto toca con tablerito porque es un poco ambiguo explicar esto. Entonces, supongamos que aquí está el auto. El juez dictó un auto. Y pongamos un ejemplo, un auto admisorio. Yo presenté una demanda. Esperen un momentico, lo pongo más acá, si no nos cabe. El juez dicta un auto admisorio de una demanda. Resulta esto, abogados. Yo presenté una demanda que obligatoriamente yo debía haber agotado el requisito de procedibilidad previo a demandar. Ya sabemos que el requisito de procedibilidad es agotar la conciliación. Veo que entró William, Sebastián y Sandra. ¿Por qué por favor no prendemos las cámaras? No importa que estén en pijama, que hayan acabado de salir de la Buenos días, doctora, ¿me escucha? Sebastián, buenos días, me alegra verte. Buenos días, doctora. Doctora, buenos días con no William. te veo todavía, ni a Sandra tampoco la veo doctora, todavía. es que no me encuentro en mi casa, estoy acá en la calle, pero pues estoy atento a lo que más puedo de la clase, pero pues no puedo prender la cámara. Bueno, listo. Vale. Doctora, buenos días. Buenos días. Precisamente me estaba pidiendo el favor al abogado Edgar que me disculpara contigo, porque es que voy de viaje hacia Bucaramanga por una emergencia familiar, pero estoy aquí pendiente de la clase, doctora. Bueno, listo. Y entonces ahí está conectándose Edgar. Esperen, mientras esto yo traigo mi código para que vayamos mirando. Un momentico. Bueno, entonces, Edgar, buenos días, por favor, si puedes prender tu cámara. Doctora, buenos días. ¿Cómo estás? Tengo bien, es que tengo problemas acá de conexión. Ya si logro encenderla, ya la enciendo, mi doc. Bueno, gracias. Listo, entonces decíamos que vamos a ver el trámite. Entonces, se los voy a explicar con un ejemplo. Resulta que yo presenté una demanda, ¿sí? Donde obligatoriamente hay que agotar recursos de que el requisito de procedibilidad, es decir, la conciliación previa a demandar.
pero a mí como abogada se me olvidó agotar, o sea, yo llamé a conciliar a la parte demandada, no llegamos a ningún arreglo conciliatorio. El centro de conciliación me expide el acta de conciliación y a mí se me olvida anexar esa constancia de no conciliación a la demanda para demostrarle al juez que sí agoté requisito de procedibilidad. ¿Hasta ahí? Resulta que el juez recibe la demanda. ¿Qué debió haber hecho el juez cuando observa que no demostré que agoté el requisito de procedibilidad? ¿Qué debió haber hecho el juez? ¿Haber inadmitido? Sí, señor Sebastián, inadmitir la demanda. Debió inadmitir la demanda. Pero el juez, como les he dicho, los jueces también son humanos y también se equivocan. El juez tampoco se dio cuenta que yo no había allegado esa constancia de no conciliación con el fin de demostrarle el agotamiento del requisito de procedibilidad. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? El juez, como no se dio cuenta, dicta el auto admisorio de la demanda. ¿Listo? Resulta que este auto admisorio de la demanda, ya sabemos, se le notifica al demandante por estado y al demandado se lo vamos a notificar en forma personal. ¿Listo? Entonces, cuando ya notifica, ¿ahí se ve bien en mi tablerito o no? ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando ya notificamos al demandado en forma personal, ustedes que son los abogados de ese demandado, entonces le preguntan al cliente, oigan, señor cliente, ¿a usted lo llamaron alguna vez a conciliar? Y él va a decir, no, a mí no me llamaron a conciliar. O lo que les dije, sí me llamaron a conciliar, pero tan raro que no anexaron requisito de procedibilidad. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Contra este auto admisorio van a interponer dentro de los 3 días siguientes a la notificación, van a interponer contra este auto admisorio el recurso de reposición. Interponen recurso de reposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el objeto del recurso es que el juez o lo revoque el auto o lo modifique. Entonces, ustedes cuando interponen este recurso de reposición, les decía, como aquí todavía estamos en la parte escrita del proceso, entonces el recurso lo debo presentar por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación al demandado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le van a pedir al juez? Que revoque el auto admisorio de la demanda. ¿Y cómo van a justificar ese recurso de reposición? Diciéndole al juez, señor juez, revoque el auto admisorio de la demanda dictado el día tal, en razón a que el demandante no demuestra haber agotado el requisito de procedibilidad. Ese es el sustento que ustedes le van a dar a su escrito, que era lo que yo les decía. Del escrito de los recursos ordinarios, fundamentamos a través de un escrito y si es en la audiencia, lo fundamentamos en la audiencia, pero este recurso no requiere ningún requisito especial de sustentación. ¿Hasta aquí voy? ¿Alguna pregunta hasta acá? He sido, discúlpame, los 3 días siguientes son ¿a qué procedimiento? Los 3 días siguientes a la notificación del demandado. Recuerda que ya lo habíamos dicho en clases pasadas cuando hablábamos de la ejecutoria. La ejecutoria es el término de 3 días que tienen las partes del proceso para interponer recursos. ¿Cuándo empiezan a correr esos 3 días? Al día siguiente de la notificación. Esto tenemos que tenerlo muy presente porque si yo no sé contar el término de ejecutoria, pues hasta de pronto se me puede vencer el término y cuando yo ya voy a interponer el recurso, pues ya el recurso, la providencia quedó ejecutoriada y en firme. Entonces, por eso es la importancia de saber contar los términos. Entonces, supongamos que el lunes, ¿qué día es? 8, hoy es 8, ¿no? 9, 10, el lunes es 10.
Supongamos entonces que el lunes 10 de Hoy febrero. es, doctora. ¿Ah? Hoy el es lunes- 6. ¿Hoy es qué? 6. Ah, uy, yo ya voy entonces corriendo en el tiempo. Oye, y a mí, ¿por qué se me metió que hoy era 8? Es que vi un recibo del gas y dije, hay que pagarlo el 8, tengo que pagarlo hoy, si no. Pero entonces tengo hasta el lunes para pagar. Bueno, entonces, hoy es 6, domingo 7, lunes 8. Entonces, aquí está el lunes 8. Este lunes 8 notifican en forma personal, quedó notificado el demandado en forma personal. Es decir, que ustedes tendrían el 9, el 10 y el 11 para presentar su escrito de recurso de reposición. 9, 10 y 11 para presentar su escrito de recurso de reposición. ¿Hasta ahí voy? Sí, señora. Bueno, voy borrando para que nos quede más claro. Entonces decíamos, el demandado lo notificamos y él, dentro del término de ejecutoria, para que nos quede más claro, que sabemos que es 3 días, ¿el que va a hacer? A interponer el recurso de reposición mediante un escrito fundamental, ¿sí? De este escrito se le va a correr traslado al demandante. De este escrito se le corre traslado al demandante por 3 días. Por 3 días, ¿sí? 3 días de traslado al demandante. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuándo empiezan a correr esos 3 días de traslado al demandante para que él se entere y se pronuncie sobre mi recurso que yo interpuse? ¿Cuándo me dicen ustedes que corren estos 3 días de traslado al demandante? ¿Qué me dicen? Yo, doctora, de pronto cuando el juez me notifica que fue admitido el recurso de reposición. No, porque fíjate que yo dije, en ningún lado dije que el juez dicta un auto admitiendo. Mira lo que dije, Rosa. Sandra, a mí se me olvidó lo tuyo, me acabo de acordar, ¿te lo puedo hacer este fin de semana y te cuento el lunes? Qué pena. Sí, te agradezco, tranquila. Es que he estado muy embolatada y me acabo de acordar que ahora que hablas. Bueno, Tranquila. entonces, les decía, Sandra, mira, te das cuenta que aquí yo dije, yo como abogado del demandado interpuse mediante escrito recurso de reposición e inmediatamente dije, de ese escrito se le va a correr traslado al demandante o a la otra parte, en este caso al demandante, por 3 días para que él se pronuncie sobre el recurso. Pero en ningún lado yo dije, y la norma tampoco lo dice, que del recurso el juez va a admitir el recurso ni nada, porque el juez no, el recurso de reposición el juez no lo admite. Cuando reciben el recurso, mi escrito, se lo entregan al secretario del juzgado, ni siquiera se lo van a pasar al juez. Es decir, que mi escrito de recurso no va a entrar al despacho del juez, sino que se le entrega inmediatamente al secretario. ¿Y qué va a hacer el secretario? Va a fijar en la lista, en una lista en la secretaría por un día. ¿Sí? Vamos a leer, por favor, el artículo 110 del Código General del Proceso, artículo que les voy a pedir el favor que no olviden porque lo vamos a estar manejando durante el trámite de nuestros procesos. Entonces, no pueden olvidar este artículo 110. Alguien que tenga el artículo 110 abierto y me haga el favor de leerlo. Gracias. Artículo 110. Traslados. Cualquier traslado que deba surtirse en audiencia se cumplirá permitiéndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra. Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia se surtirá en secretaría por el término de 3 días y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Estos traslados se incluirán en una lista que se mantendrá a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado por un día y correrán desde el siguiente. Bueno,
Gracias, Sebastián. Entonces, de la lectura de ese artículo que nos acaba de hacer Sebastián, podemos desprender lo que dice la norma, dice, de los escritos, de los escritos que nosotros como abogados presentemos, no va a quedar constancia en el expediente, ni entra al despacho del juez Sandra, mira ahí dice la norma, tampoco va a entrar al despacho del juez para que el juez se pronuncie sobre si admite o no me admite el recurso. Sencillamente la norma dice, el secretario del juzgado lo fijará por un día en la secretaría del despacho y al día siguiente de esa fijación en lista empiezan a correr los 3 días de traslado a la otra parte. Entonces vamos a poner eso con ejemplo para que me lo entiendan mejor. Entonces aquí yo les había dicho, vean, este señor demandado quedó notificado, dijimos que quedó notificado el lunes 6 de febrero, ¿cierto? Los 3 días de ejecutoria, señor. 8 de febrero. El 8 de febrero, el lunes, sí, gracias. Los 3 días de ejecutoria dijimos corrieron el 9, el 10 y el 11, o sea, hasta el jueves. Y como buen colombiano, presentamos el recurso el día 11. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a correr estos 3 días de traslado. Como el término, yo interpuse el recurso el 11 de febrero, quiere decir que mi recurso se lo van a entregar al secretario y el secretario va a fijar una lista, pues todos los días están recibiendo cantidad de excepciones, de recursos, de incidentes. Entonces ellos, como la norma 110 dice, de esos escritos no se deja constancia en el expediente, ni entra al despacho del juez, sino que el secretario los fija en un listado. Entonces el señor secretario el día 12, viernes, va a fijar el listado, ¿sí? Y ese listado va a estar publicado todo ese día. El día 12, viernes, se fija el listado. Quiere decir que el término de traslado al demandante de los 3 días empezarán a correr al siguiente día hábil. O sea, sábado y domingo no cuentan. 13 y 14 no cuentan. Entonces contaremos los 3 días. El 15, el 16 y el 17 son los 3 días de traslado al demandante para que el demandante conozca del recurso de reposición y se pronuncie si quiere pronunciarse al respecto. Pero yo ante esto, pues, ¿qué me pronuncio? Digo, ay, sí, se me olvidó agotar requisito de procedibilidad. O si lo agoté y no anexé la certificación, digo, ay, qué bruta, se me olvidó anexar la constancia de no conciliación. Pues, ¿qué va a hacer el juez? Aquí cuando vencen los 3 días, entonces el expediente ahora sí entra al despacho del juez, para que decida, y él va a decidir a través de un auto, ¿y cuántos días tiene el juez para dictar los autos? ¿Lo dijimos? 3. 10 días. Acuérdense que el juez tiene 10 días para dictar autos, sean autos de sustanciación o sean autos interlocutorios. Entonces el juez tiene, pues entre comillas, digo yo, porque si hay jueces que en 10 días dictan, resuelven el recurso. Hay otros que pasan el mes, los 30 días hábiles y nada. Ustedes ya saben cómo es la cosa. Entonces, repito, vencidos los 3 días de traslado al demandante, el expediente ahora sí va a entrar al despacho del juez. El juez decide a través de un auto y en la norma dice que él tendría 10 días para dictar ese auto, repito, entre comillas. Y aquí, ¿cuál será la decisión que toma el juez? Pues dice, sí, tengo que revocar el auto admisorio y entonces, ¿qué procede a hacer? A dictar
el auto que inadmite la demanda. ¿Por qué? Porque lo logré a través del recurso de reposición. ¿Quedó claro el recurso de reposición? Sí, yo tengo una pregunta. Dale. Por ejemplo, pues es para aprender, porque realmente Sí, dale, es tranquila. interesantísimo lo que estás, todo el proceso que nos estás diciendo, pero por ejemplo, ¿cómo va a ser el demandado? Claro, o sea, yo entiendo que el secretario lo que va a fijar en la lista es ese día para que se den por enterados y luego corra el traslado al demandante de esos 3 días. Pero ¿cómo va a ser el demandante para enterarse? Por eso es Ay, doctora, necesario, no me diga eso, no me pregunte eso, perdón, doctora, por eso porque es necesario que vean todos los días el proceso. Claro, doctora, pues es que esa es la función de nosotros los abogados. Ahí están Exactamente, doctora. ahí están los honorarios reflejados que estás cobrando. Entonces, cuando uno va a cobrar un proceso, tiene que pensar en todo eso. Me toca estar yendo varias veces al juzgado. No es que presento la demanda y ya, no. Pues, pero ahora con la página, pues todo queda más fácil estar revisando. De pronto, en una de las clases, de pronto si podemos, en la del lunes, que es la larguita, entramos a la página para que ustedes vean cómo es de fácil. Ya con todo este tema de la virtualidad, ya no vamos a tener que estar yendo, así las cosas se vuelvan nuevamente presenciales. Ya no vamos a tener que estar yendo al juzgado porque ya sabemos cómo revisar nuestros procesos por la página y les voy a enseñar para que ustedes sepan. Entonces, lo que tiene uno que estar entrando es ahora diario, a ver, porque les voy a contar esto. Teniendo en cuenta lo que acaba de preguntar Sandra, quiero decirles que este día de lista en secretaría no necesariamente siempre va a ser al día siguiente que yo entregué mi recurso. O sea, yo sí tengo que dentro de estos 3 días como abogada interponer el recurso de reposición. ¿Listo? Pero no quiere decir que al día siguiente que yo interponga el recurso de reposición, el secretario va a fijar la lista, porque supongamos que ese día que yo interpuse el recurso de reposición, el jueves 11 de febrero, fui la única abogada que presentó un escrito. El secretario al día siguiente no va a fijar un listado por un solo escrito de un solo abogado, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacen es que si solamente yo el jueves presenté el escrito, pues van a esperar a ver si el viernes reciben más escritos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces la lista no va a aparecer el viernes. De pronto la lista me aparece el lunes 15. Entonces lo importante que ustedes sepan contar es eso, que cuando ustedes verifiquen que ya se fijó la lista, porque nosotros, Sandra, tenemos que estar atentos de estar revisando si el secretario fijó o no la lista. Cuando tengamos certeza de que ya el secretario fijó la lista, sabemos que esa lista va a durar fijada todo el día y que al día siguiente de esa fijación van a empezar a correr los 3 días de traslado para la parte contraria. ¿Quedó eso claro? Por eso les digo, el tema de los recursos es un poquito cansón porque debemos tener en cuenta, y eso que este es el recurso más fácil que tenemos. Este es el más que no tiene ninguna complicación, porque si se dan cuenta es, yo formulo el recurso, si en la providencia es escrita, redacto el escrito, como les puse el ejemplo, revoque, señor juez, el auto admisorio. Si estamos en audiencia, entonces lo decimos en audiencia. Y se fijada la lista, al día siguiente corren los 3 días, vencidos estos 3 días, el expediente ahora sí entra al despacho del juez para que el juez resuelva el recurso de reposición y dictará el auto decidiendo o modificando el auto o revocando el auto. En mi ejemplo, ¿qué tenía que hacer el juez? Revocar el auto admisorio de la demanda y dictar el auto que inadmite la demanda para que en los términos de ¿cuántos días, Susana? ¿Cuántos días para subsanar esa demanda? No les dé pena hablar, Olas.
Porque es que lo que da a entender cuando no hablan es que no sabemos. Y sí sabemos, lo que pasa es que nos da pena hablar. ¿Por qué les da pena hablar? Ay, no, a mí también me va a dar pena hablar, oiga. ¿Cuántos días para subsanar una demanda? A ver, Paola, ¿cuántos días para subsanar una demanda? Entonces me toca preguntar ya que no quieren hacerlo voluntariamente. Paola, ¿cuántos días para subsanar una demanda? No, doctora, no me acuerdo. No, ¿y cómo así? Sí, eso, ¿no repasamos eso? ¿No repasamos eso? No. Sí. A ver, Sebastián, ¿cuántos días para subsanar? Si no me equivoco, doctora, creo que son 5. 5 días para subsanar. 5 días para subsanar la demanda. ¿Qué pasa, Sebastián, si tú en esos 5 días no rechazan la demanda? Tienen que repasar todas esas cositas. Bueno, entonces ahí pasa eso. El juez me va a inadmitir la demanda para que yo en esos 5 días agote el requisito de procedibilidad si es que no lo ha agotado, o para que anexe las constancias que me habían entregado en el centro de conciliación de no conciliación, y ahí queda subsanada la demanda. Si yo en esos 5 días subsano, ahí sí el juez tendría que volver a dictar el auto que admite la demanda. Preguntas hasta aquí. Les voy a pedir que pregunten, porque es que yo en los quizzes y en los parciales pongo muchos casos de mis temas que hemos visto. Entonces, si no quedó claro, por favor, sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, pregunten, que para eso están pagando. No se conformen y, ay, que después veo otra vez la grabación. No, no. Pregunten sin pena, que para eso estamos en la clase. Sebastián, pregunta. Yo pagué unos pesitos ahí para que me enseñen, entonces pregunten. Yo era la que Doctora, preguntaba, porque yo decía, tanto que le cuesta a uno conseguirse la plática para una matrícula, para sentarse ahí a copiar y no preguntar. Entonces, por favor, pregunten. A ver, Sebastián. ¿cuál es la diferencia entre revocar el auto y decretar la nulidad? Ah, bueno, es que mira, cuando el juez revoca un auto, es decir, a ver, ¿cómo te digo? Podría pensarse que quiere decirse lo mismo, pero no es lo mismo, pero la finalidad, a ver, es que no sé cómo explicarte. Revocar el auto es como echar abajo ese auto, no declararlo nulo, sino como echar abajo ese auto, ¿sí? Como decir, oiga, este no era el auto que yo debía haber dictado, entonces yo revoco este auto y dicto el correspondiente. No sé, Sebastián, si así queda claro. Cambio la nulidad. Cuando el juez decreta una nulidad, es como si borrara todo desde donde aparece la nulidad y tiene que volver a repetir en forma correcta, corregir y hacer el trámite correspondiente. ¿Sí? No sé si quedó claro o no. Sebastián, ¿sí? Entonces, fíjate aquí el juez, ¿qué hizo? Revocó su auto que ya había dictado, Sebastián. Aquí él revoca el auto y lo reemplaza por otro, ¿sí? Cuando se decreta una nulidad, es como si yo pasara este borrador y borrara todo esto donde está el error. Ah, que el juez no fijó la lista, por ejemplo, que el secretario no fijó lista, sino que al 11 empezó a correr los traslados, 12, 15 y 16 se vencía el traslado. Pues el trámite está mal. Entonces ahí hay que pedir una nulidad porque el procedimiento está mal practicado. Entonces, ¿qué hace el juez? Borra todo como si no y empieza de cero, desde donde está el error, para corregir el error. ¿Sí me hice entender así o no? Sebastián. Sí, sí, señora. Vale. Preguntas. Una pregunta. El recurso de la... No, el recurso no, mentira. El requisito de procedibilidad
puede ser llevado a cabo si no es en un centro de conciliación, en una notaría, por ejemplo? Sí, cuando ustedes vean, yo no sé si ya vieron mecanismos, no, ustedes no han visto mecanismos alternativos de solución de conflictos. Cuando vean los mecanismos alternativos de solución de conflictos, uno de los temas que van a ver ahí fuera del arbitramiento, la conciliación, la mediación, etcétera, pues ahí les van a enseñar todo el tema de conciliación y les van a enseñar que la conciliación la pueden hacer no solamente los centros de conciliación que se encuentren adscritos al Ministerio de Justicia. O sea, no todos los centros de conciliación están adscritos al Ministerio de Justicia, entonces uno tiene que tener cuidado que tengan la resolución para poder hacer conciliaciones. La conciliación la pueden hacer los personeros, la conciliación la pueden hacer los notarios. La conciliación incluso la podemos hacer nosotros los abogados. Yo, por ejemplo, soy conciliadora, pero nosotros los abogados debemos tener cuidado en lo siguiente. Nosotros los abogados, para poder ser conciliadores y que nos den la tarjeta de conciliador que tiene una vigencia anual, ¿cómo es eso? Yo tengo que hacer un diplomado especial sobre la conciliación para que me den el cartoncito, el Ministerio de Justicia me acredite como conciliadora. Yo soy conciliadora. Entonces, yo como conciliadora particular, abogada particular, voy y me inscribo a un centro de conciliación. Ejemplo, yo actualmente me encuentro inscrita en el Centro de Conciliación de la Universidad La Gran Colombia, ¿sí? Entonces, si viene, por ejemplo, Sofi y me dice, abogada, tengo este problema con Susan, entonces no hemos podido llegar a un arreglo. Entonces le digo, usted la quiere demandar, pero antes de demandarla tenemos que agotar el requisito de procedibilidad, es decir, la conciliación. Entonces yo le aconsejo a Sofi que vaya a un centro de conciliación. Entonces ella me dice, no, abogada, es que me la recomendaron tanto a usted que yo quiero que sea usted. Entonces, yo soy abogada independiente que estoy inscrita en un centro de conciliación. Entonces, yo podría hacer la conciliación, pero tengo que advertirle esto a Sofi. Sofi, yo te puedo hacer la conciliación porque soy conciliadora y estoy adscrita a un centro de conciliación. Pero en caso de que ustedes no concilien, me inhabilito inmediatamente para adelantar el proceso. ¿Sí? Porque esa es una de las, pues la ley 640 del 2001, que es la que nos habla de la conciliación, nos va a contar todo eso. Repito, Sofi dice, es que yo quiero que sea usted. Yo le digo, listo, yo le puedo hacer la conciliación, pero si no concilia, no le voy a poder adelantar el proceso, repito, porque me inhabilito por un año para poder adelantar el proceso. ¿Sí eso quedó claro? Entonces yo por eso le digo a mis clientes, si usted cree que ese señor sí va a llegar a una conciliación de la oferta que le hagamos, yo le hago la conciliación. La hacemos en mi oficina, después si conciliamos, yo llevo al centro de conciliación adscrito, al cual yo me encuentro adscrito esa conciliación para que la suban a la página del ministerio para que quede la constancia de que las partes conciliaron. Pero si yo sé que mi cliente me dice, no, ese señor es terco y no quiere conciliar, entonces yo le digo, mejor vaya a un centro de conciliación, pidamos fecha para que se haga la conciliación, nos den la constancia de no conciliación y ahí sí yo puedo, con esa constancia de no conciliación, iniciar como abogada suya el proceso respectivo. ¿Eso quedó claro? Entonces, eso hay que advertírselo a nuestros clientes porque es que a veces son tercos y es que yo quiero que sea usted, es que yo quiero que sea... Listo, una vez me pasó y le dije, no puedo porque entonces, que no, que sea usted, no conciliamos. Y le dije, ahora le toca irse a buscar un abogado. Entonces me tocó decirle a una amiga mía, hagamos esto, yo hago todo, pero usted firma porque yo me inhabilité para llevar el proceso por terquedad de mi cliente, ¿sí? Entonces, claro, me tocó hacer todo y mi amiga me firmó, pero el cliente estaba tranquilo de que porque era yo la que estaba haciendo todo y mi amiga estaba firmando. Entonces, esa advertencia hay que hacérsela siempre a los clientes. Entonces, Sandra, para tu pregunta, sí,
Nosotros como abogados, si somos conciliadores, podemos hacer conciliaciones, los notarios, los personeros, todos los abogados que están inscritos a los centros de conciliación de las universidades que tienen su centro de conciliación, entonces pueden hacer, los jueces de paz también pueden conciliar inclusive. Pero ¿cuál es el requisito? Que tengan el diplomado de conciliación y les hayan dado, porque a uno le dan una tarjetica y un número de conciliador. Esa hay que estarla renovando todos los años, porque esa tarjetica de conciliador tiene una vigencia de 1 año. Bueno, no sé, Sandra, si quedó suelta tu inquietud con todo esto a cháchara que che. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, vale. Listo. Entonces, ¿quedó claro el recurso de reposición? Recurso de reposición. Me falta advertirles algo acá. Contra este auto que decide el recurso de reposición, entonces lo voy a poner acá. Contra este auto que decide el recurso de reposición, no cabe interponer ningún recurso. Ningún recurso. ¿Por qué? Porque como ante quién interpongo yo el recurso de reposición. Este es el juez primero civil del circuito. El juez primero civil del circuito dictó este auto. Yo interpuse el recurso de reposición contra el juez civil del circuito y si nos damos cuenta, quien decide el recurso de reposición es el mismo juez del circuito. El juez civil del circuito decide revocar o decide pronto dice, no, aquí no se requiere agotar requisito de procedibilidad por X o Y motivos, dice el juez. Yo digo, pero este juez está equivocado. Entonces yo digo, voy a interponer recurso de reposición contra el auto que él dictó porque no me revocó el auto. No lo puedo hacer porque la norma es clara, porque nos quedaríamos en un círculo vicioso, ¿cierto? Si el juez me decide y me decide en contrario a lo que yo le estoy pidiendo y vuelvo a interponer el recurso y dice, óigale juez, pero ¿cómo así? ¿Que por qué no? Pues él me va a volver a dictar el auto diciendo que no le concedo, que no le revoco o que no le modifico, que confirmo mi auto. Entonces, por eso nos quedaríamos en un círculo vicioso. Por eso la norma es clara y dice, contra el auto que decide el recurso de reposición no cabe interponer ningún recurso. Pero nos trae una excepción, dice, salvo cuando en este auto que está decidiendo, el juez se pronuncie sobre hechos nuevos. Entonces, si aquí decide el recurso y si además se pronuncia sobre un hecho del cual yo no había alegado en mi recurso, a ese auto, entonces sí podré interponerle el recurso, pero frente a los hechos nuevos que se está pronunciando el juez. ¿Hasta ahí queda claro? Por este recurso lo encontramos en el artículo 319, para que por favor alguien me dé una lectura de ese 319. ¿Alguien iba a preguntar? Disculpen. ¿Alguien iba a preguntar? Sandra, ¿ibas a preguntar algo? No, doctora, para decirte que todo estaba quedando claro, clarísimo. Bueno. Artículo 319. Sí, dale. El recurso de reposición se decidirá en la... El inciso primero todavía no, porque ese no lo he explicado. El segundo, perdóname. Cuando bueno, el recurso, artículo 319. Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por 3 días, como lo prevé el artículo 110. Bueno, ahora quiero que por favor me lean el 318 en el inciso tercero, cuarto, por favor. ¿Ninguno? 318, inciso cuarto. El auto decide la reposición. El auto que decide. Ay, sí, perdón. El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.
Ahí está lo que les estaba diciendo. La regla general es esa. Contra el auto que decía el recurso de reposición no procede ningún recurso, salvo que en ese auto se hayan hecho nuevos pronunciamientos. Entonces yo podría interponer recurso de reposición contra esos hechos, esos nuevos pronunciamientos que hizo el juez. Ese es el recurso de reposición. Repito, es el recurso más facilito en su trámite, en entenderlo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Recurso de reposición. Bueno, vamos al que nos interesa mucho, porque es que el recurso de apelación pues es el que da lugar a la segunda instancia y es uno de los recursos más importantes que nosotros podemos interponer atacando las sentencias de los jueces. También cabe contra algunos autos. Entonces vamos a hablar del recurso de apelación. Puedo borrar ya este, ¿no? Bueno, recurso de apelación. El recurso de apelación procede únicamente contra la sentencia de primera instancia, contra todas las sentencias de los procesos dictadas en primera instancia. Y contra algunos autos, no contra todos los autos, porque ya dijimos que el único recurso que se puede interponer contra todos los autos se llama el recurso de reposición. Cambio en la apelación procede contra algunos autos, pero entonces viene la pregunta, ¿contra qué autos? Yo como abogada, ¿cómo sé cuáles son esos autos a los que les voy a poder interponer el recurso de apelación? Entonces, esos autos están contemplados en el artículo 321 del Código General del Proceso. Si el juez dicta un auto y yo no sé, yo digo, ay, ¿será que contra este auto sí podré o no podré interponer recurso de apelación? Entonces, medianamente uno tiene que saber cuáles son esos autos y cuáles son esos autos, los que están contemplados en el ¿qué? En el artículo 321. Entonces yo digo, voy a interponer este recurso, ¿será que sí cabe? Pues voy y miro el 321 a ver si es de los que está. Entonces les voy a preguntar esto. Y ustedes me dicen si sí está o no está. Entonces yo soy la cliente de ustedes y entonces les digo, ay cliente, yo soy la demandada en un proceso ejecutivo y resulta que el juez libró el mandamiento ejecutivo y yo no estoy de acuerdo. Yo sé, ya me dijeron que podía interponer recurso de reposición, pero como acabamos de ver el recurso de reposición lo decía el mismo funcionario y él no va a decir que no, que ese auto está mal dictado. Yo les pregunto, ¿será que contra el auto que admite el auto que libra el mandamiento de pago en los procesos ejecutivos, puedo yo interponer la apelación para que el de segunda instancia le diga que está mal dictado? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Pueden ustedes como abogados interponer ese recurso de apelación contra el mandamiento ejecutivo en un proceso ejecutivo? ¿Ah? No es más sino que lean el 321 y me digan si está o no está, niños. Oiga, pero ¿por qué no hablan? No me los voy a comer. Estoy lejos de ustedes. Entonces, Creo que no, doctora. En el inciso 3. Dale. Inciso, ese artículo no tiene inciso. Tiene numerales, Paola. Numerales, sí, perdón. En el numeral 3, ¿qué, Paola? Creo que está en el numeral 4 cuando dice que no se admite en el auto que, espera, lo leo, que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago, el que rechace de plano las excepciones de mérito. Pero fíjate que lo que está diciendo ese numeral 4 es que si a mí el juez me niega el total o parcialmente el mandamiento de pago contra el auto que niega
el mandamiento de pago, sí cabe interponer apelación. Quiere eso decir que contra el auto que libra el mandamiento de pago no cabe interponer recurso de apelación. Solamente podrían interponerle ¿qué recurso? El de reposición que acabamos de ver, porque dijimos que contra todos los autos que dicta el juez sí cabe interponer recurso de reposición. Entonces, repito, si ustedes quieren saber si a un auto se le puede o no interponer recurso de apelación, lo único que tenemos que hacer es que leer el artículo 321 del Código General del Proceso y ahí entramos a determinar si yo puedo interponer recurso de apelación contra ese auto o no. ¿Hasta ahí? Entonces, como la regla general dice que contra los autos que dicta el juez, si ya aquí está el juez y el juez dicta un auto, entonces acabamos de decir que contra los autos que dicta el juez yo puedo interponer recurso de reposición, regla general. Claro, hay algunos autos, la misma norma va a decir que a pesar de que es un auto, no le cabe ningún recurso. Entonces la norma nos dice, y tenemos un ejemplo que ustedes lo deben saber. El artículo 90 del Código General del Proceso, por favor búsquenlo, que nos habla de las causales de inadmisión y rechazo de demanda, ¿cierto? Si nosotros leemos el artículo 90 de ese código, dice que se inadmitirá la demanda mediante auto que no admite ningún recurso. Entonces ustedes van a decir, entonces la profesora nos dijo mentiras, porque la profesora dijo que contra todos los autos cabe interponer el recurso de reposición. Entonces aquí les hago esa aclaración. Contra los autos que dicte el juez cabe interponer recurso de reposición, regla general, pero hay unas excepciones. Ustedes saben, toda regla general tiene excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? A medida que uno va leyendo la norma, yo no les puedo estar diciendo ahorita, por ejemplo, que es que tal auto no le cabe interponer recurso. No, cuando vayamos analizando los procesos, vamos a encontrarnos que de la lectura de los artículos, vamos a encontrar que dice, contra el auto tal no cabe, el juez resolverá mediante auto que no le cabe ningún recurso. Como el ejemplo que les estoy dando del artículo 90, que dice, el juez mediante auto que no le cabe ningún recurso, inadmitirá la demanda para que en un término de 5 días subsane esa demanda. ¿Eso queda claro? ¿Preguntas? Bueno, entonces decíamos que el juez dicta un auto y como ya dijimos que a los autos les cabe la reposición, supongamos que este auto es uno de los que está en el 321. Ejemplo, es un auto donde el juez me está rechazando la práctica de una prueba que yo pedí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, pero ¿por qué el juez me dicta el auto y me rechaza la práctica de la prueba? Para mí esa prueba es fundamental que el juez la decrete porque con esa prueba le voy a demostrar los hechos de la demanda. Pero el juez, sin embargo, considera que no es conveniente decretarme la prueba. Entonces yo, no conforme con eso, voy a interponer los recursos, porque dijimos que los recursos es la forma como atacamos las providencias del juez cuando no estamos de acuerdo. Entonces yo digo, bueno, este auto que rechaza la práctica de una prueba, yo lo voy a atacar mediante recurso de reposición. Pero cuando miro el 321, si ustedes miran el 321, van a encontrar que dice, cabe interponer la apelación contra el auto que niegue el decreto de la práctica de una prueba. Entonces digo, a este auto, además de reposición, le puedo interponer el recurso de apelación. Entonces, yo lo que hago es interpongo reposición y coloco así en mi escrito y en subsidio el recurso de apelación, porque le caben los dos recursos. Entonces, repito, yo puedo interponer recurso de reposición
y en subsidio el recurso de apelación en razón a que es uno de los autos que están contemplados en el artículo 321 del Código General del Proceso. Ah, pero alguien un día me preguntaba, ¿y es obligatorio que yo interponga reposición en subsidio de apelación? No es obligatorio. Si ustedes no quieren interponer reposición, porque ya uno con el litigio va aprendiendo cuáles son los jueces que sí revocan sus propias providencias y cuáles son los jueces que les cuesta trabajo revocar sus propias providencias y asumir que sí se equivocaron al dictar la providencia. Entonces, si mi cliente dice, le digo, mire, ¿sabe qué? Eso es de los jueces que nunca revocan una providencia. Entonces, ¿para qué vamos a desgastarnos interponiendo reposición? Interpongamos directamente, ¿qué? El recurso de apelación. Entonces, yo no interpongo esta reposición, sino que entro directamente contra este auto, por lo que está en el 321, a interponer ¿qué? El recurso de apelación, ¿sí? Pero eso pues uno lo va aprendiendo con el tiempo, pero pues lo lógico es que uno diga, si yo sé que sí, este juez es de los que sí reconocen sus propios errores, pues yo digo reposición y en subsidio de apelación por si las moscas no quiso reconocer su propio error, ¿sí? Hasta ahí eso queda claro, reposición y en subsidio de apelación. Susan, ¿habías visto todo esto o no? No, o sea, como que solo los nombró, pero no entramos a verlos así. No los explicaron, ¿ves? Sí, es no. que el problema que, ¿sabes qué? Yo he notado que a los profesores les da una pereza explicar el trámite de los recursos porque se dan cuenta que es que son difíciles, pero hay que explicarlos porque si no, ya no hay ninguna otra materia donde se los puedan explicar. Pero bueno, aquí los estamos repasando. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces, como dijimos que el recurso a apelación procede contra todas las sentencias dictadas en primera instancia y contra algunos autos que están contemplados en el artículo 321 del Código General del Proceso, ¿cierto? Tenemos que ver dos trámites. El trámite de la apelación de autos y el trámite de la apelación de sentencias. Vamos a ver que el de la apelación de autos es corto y el de las sentencias es un poquito más largo. Entonces, les voy a pedir el favor de que lean el 321 y que medianamente, repito, nosotros debemos sabernos cuáles son esos, porque si yo estoy aquí en audiencia, porque es que ya dijimos, los recursos ordinarios, y como este es un ordinario, se interpone o dentro de los 3 días siguientes o durante la audiencia. Si yo como juez estamos en audiencia y yo como juez en este momento dicto la sentencia en audiencia, el juez va a decir sentencia que queda notificada por estrados. Le traslado la palabra al apoderado Edgar Salas. ¿Qué dirías, Edgar? Tú eres el demandante, ganas el proceso. ¿Qué dirías, Edgar? Te están corriendo inmediatamente, traslado esa sentencia. Edgar, ¿tú qué dirías? Doctora, si no estoy conforme con la decisión, de manera inmediata haría uso del derecho, o bueno, del... Haz de cuenta que estamos aquí en audiencia, entonces yo digo sentencia que queda notificada por estrados. Corro traslado la palabra al apoderado del demandado, doctor Edgar Salas. Su señoría, de acuerdo a la sentencia que acaba de dictar o emanar, este delegado o este funcionario hace uso del recurso de apelación. Tú no eres un funcionario, tú eres apoderado y eso no te convierte en funcionario. Perdón, es que como ya la costumbre de policía judicial, bueno. del apoderado de
bueno, de mi cliente fulano de tal, etcétera, hago uso del recurso de apelación teniendo en cuenta que no comparto, bueno, y sustento pues Tal cosa. Bueno, Edgar, muy bien, voy a hacerte algunas precisiones. Entonces, cuando el juez nos corre traslado la palabra, pues yo voy a decir, en calidad de apoderado de la parte demandante, para pues el juez ya sabe que el demandante se llama fulano de tal, que yo me llamo Luz Ángela Malagón, porque al inicio de la audiencia ya nos identificamos. Entonces, yo solamente digo, en calidad de apoderada de la parte demandante, señor juez, interpongo recurso de apelación contra la sentencia que usted acaba de pronunciar en razón a que tal cosita. ¿Listo? Perfecto. Cuando yo acabo de decir eso, que soy la apoderada del demandante, el juez toma nuevamente la palabra y va a decir, corro traslado la palabra al apoderado del demandado, doctora Natalia Zuluaga. Doctora Natalia Zuluaga, ¿tú qué harías? Doctora Natalia Zuluaga. Eso es como cuando uno dice a la 1, a las 2 y a las 3. Doctora Natalia Zuluaga no está. No, Está profe, su nombre, yo pero ella no está. Ah, acá bueno. estoy. ¿Qué harías, Natalia? Profe, no. ¿Sabes de qué estábamos hablando o no? Natalia, ¿de qué estábamos hablando? Sí. ¿De qué? No, profe, la idea la es verdad. que entremos a clase y escuchemos la clase, no para que vean que nuestro nombre ahí y digan, ay, sí entró, no. Y como esto no es obligatorio que ustedes entren, yo les dije, yo no llamo lista, porque yo creo que estoy entre personas muy adultas ya para estar como en el colegio que le llaman a uno lista. También entiendo que nuestra clase no es el día sábado, pero pues yo les hice a ustedes, repito, una pregunta. ¿Quieren? Podemos hacerlo y solo una persona, solamente yo tengo y revisé la grabación de ese día, solo hay una persona que dijo, yo no podría los días sábados, y otra persona dijo, yo puedo después de las 11 porque salgo de clase, y por eso concluimos que era las 11, pero esto no es obligatorio. Pero mi invitación es a que ustedes, si van a entrar, estén atentos y participen. No hay como la explicación del profesor, y pues yo se los digo porque es que yo también fui estudiante y a veces yo me englobaba y después pedía apuntes prestados y yo decía, no entiendo ni un jopo. Bueno, ustedes tienen la facilidad de que pueden ver otra vez la grabación, pero cuando no hay la grabación y uno está sentado en el aula de clase ahí tomando nota, pero sin prestar atención, créanme que después uno va a tratar de entender los apuntes y uno mismo no entiende lo que uno escribió. Entonces, pues la invitación que les hago es esa, ¿no? Prestemos atención a la explicación y además que este tema es muy complejo. Entonces, doctor Sebastián, le corrí traslado la palabra. ¿Tú qué dirías, doctor Sebastián? Que interpongo recurso de apelación. ¿Así nomás? Y pues las consideraciones o el por qué lo interpongo. Bueno, cuando nosotros vamos a interponer recurso de apelación, ya dijimos que debemos interponerlo dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria, ¿qué? Dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la sentencia o del auto, si es uno de los autos del 321. Entonces, la norma dice, interponga el recurso de apelación y dé una breve explicación de la razón por la cual usted está interponiendo recurso de apelación, porque la sustentación del recurso de apelación tenemos que hacérsela es al superior jerárquico. Yo la sustentación del recurso no se la voy a hacer al inferior, es decir, a quien dictó la providencia, sino la sustentación, como lo veremos más adelante, debo hacerla ante el superior de quien dictó la providencia. Entonces, aquí ya vemos una diferencia con la reposición. Dijimos que la reposición la interpongo ante el funcionario que dictó el auto y es el mismo funcionario quien va a decir el recurso de reposición. Aquí ya hay una diferencia con la apelación. Yo interpongo el recurso de apelación con
ante el funcionario que dictó la sentencia o el auto del 321, pero se tramita por su superior jerárquico. Ahí ya vemos Doctora. esa primera diferencia. Paola, dime. O sea que si se hace el uso del recurso de apelación, pero tú dices que no, o sea, no se haría instantáneamente, sino No. ya. Pasa esto, mira, si estamos en audiencia, entonces, en el ejemplo que yo les ponía a ustedes ahorita, entonces el juez va a decir sentencia que queda notificada por estrados. Y los jueces inmediatamente, como en el ejemplo que hicimos ahorita, inmediatamente corre el traslado de la palabra a primero. Recuerden que en audiencia siempre el traslado de la palabra primero se le corre al demandante, al apoderado del demandante para que se pronuncie y luego al apoderado del demandado. Entonces, inmediatamente podrías interponer recurso. Leamos por favor el artículo 322 como el inciso segundo, tercero. Artículo 322. No, es el inciso segundo del numeral primero, perdón. Inciso segundo del numeral primero. ¿Quién me lo lee, por favor? La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó, en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los 3 días siguientes a su notificación por estado. Entonces, Paola, mira lo que nos está diciendo ese artículo. Entonces, aquí voy a poner, aquí está la sentencia. Y la sentencia, ustedes ya saben que el juez la puede dictar o en audiencia o por escrito, cuando anuncia el sentido del fallo, ¿sí? Entonces, cuando el juez dicta esta sentencia en audiencia, esta sentencia queda notificada por estrado y cuando la dicta por escrito queda notificada por estado, ¿cierto? Entonces, si es en estrado, entonces inmediatamente tú vas a interponer el recurso de apelación y hacer esa pequeña no sustentación, sino una breve exposición del por qué no estás de acuerdo con la sentencia que acaba de dictarte el juez, ¿sí? Si la sentencia es por escrito, queda notificada. Aquí recuerden que esta sentencia cuando es escrita o puede quedar notificada en forma personal o puede quedar notificada por estado. Pues por lo general queda notificada por estado, porque sí, el juez en audiencia pudo haber dicho, yo voy a dictar sentencia dentro de los 10 días siguientes, es decir, el 11 de febrero, ¿sí? Y entonces yo el 11 de febrero a las 8 de la mañana estaba ahí y logro notificar en forma personal, pero las sentencias realmente están quedando notificadas por estado. Entonces, cuando esta sentencia queda notificada por estado o en forma personal, tú la puedes interponer el recurso dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Y entonces acá lo hiciste inmediato en forma verbal. Y aquí lo haces por escrito. Entonces tú por escrito dices, señor, dentro de estos 3 días presentas tu escrito y hay fundamento. Señor juez, interpongo recurso de apelación por esto y esto. No es la fundamentación grande, solamente la norma dice breve, en forma breve y concisa, explique las razones por las cuales usted no está de acuerdo con la sentencia, porque repito, la sustentación como tal de mi recurso ya bien fundamentado, ya bien estudiado, con jurisprudencias y todo lo demás, se la voy a hacer ante el superior, ¿sí? De hecho, ¿sí quedó claro eso? Doctora, una pregunta. Eso era lo que tenía la duda, si el recurso se presentaba todo ahí mismo o si ya era en otra audiencia o en otra instancia. No, inmediatamente, porque es que como la están dictando en audiencia, la están notificando inmediatamente por estrado. Por favor, ¿quién fue el que me leyó ahorita? Léete todo el numeral primero. ¿Alguien? ¿Quién lo leyó? Que lean todo el numeral primero. El numeral primero
el inciso primero de ese numeral primero habla de la audiencia y el inciso segundo de ese numeral primero habla cuando es por escrito. Entonces leámosla toda, Paola, para que te quede más claro. Bueno, por favor, alguien que lo lea. Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas. Primero, el recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o diligencia deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de pronunciada. El juez resolverá sobre la procedencia de todas las apelaciones al final la audiencia inicial o la de instrucción y juzgamiento según corresponda, así no hayan sido sustentados los recursos. La apelación contra la providencia que se dicte fuera de audiencia deberá interponerse ante el juez que la dictó en el acto de su notificación personal o por escrito dentro de los 3 días siguientes a su notificación por estado. Ahí está. Para la pregunta de Paola, entonces ahí está ese artículo 322, numeral primero, nos lo está explicando que es exactamente esto que yo acabo de graficarles aquí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Paola, ¿te quedó claro? Doctora. Sí, doctora, gracias. Bueno, Edgar. Doctora, discúlpeme. Bueno, listo. Una vez hago uso del recurso de apelación ante el superior jerárquico, Oye esto, te hago una corrección, Edgar. El recurso de apelación no lo interpones ante el superior jerárquico. Aquí está el juez primero civil del circuito, dijimos, juez primero civil del circuito, que es el que conoció todo el trámite del proceso y dictó esta sentencia. Sí, ante él yo interpongo el recurso, sí, y ahorita sí, vamos señora. a ver qué pasa después de interpuesto el recurso. Sí. Hasta ahí, me gusta explicar paso a paso, porque si se los explico todo de un chorro, no, sí, tengo la certeza de que ustedes dicen, esta vieja piensa que, no, entonces lo voy explicando paso a paso. Bueno. Bueno, sí, señora, gracias. Bueno, ¿listo hasta ahí? ¿Hasta ahí queda claro? Bueno, entonces les decía que como la apelación es contra autos y sentencias, debemos ver 2 trámites. Una, la apelación de autos y otro, la apelación de sentencias. Los trámites son totalmente diferentes, no son iguales el de auto y el de sentencia. Pero todavía no lo voy a explicar. Porque resulta que cuando yo voy a interponer un recurso a apelación, el recurso a apelación es concedido en 3 efectos. Entonces, veamos los efectos en que se concede el recurso de apelación. Efectos del recurso de apelación son 3. El efecto suspensivo, el efecto devolutivo y el efecto diferido. 3 efectos en que se puede conceder o alegar el recurso a apelación. Repito, efecto suspensivo, efecto devolutivo y efecto diferido. Entonces, primero les voy a explicar cada uno de esos efectos. El efecto suspensivo, como la palabra lo está indicando, suspende la competencia del inferior. El efecto suspensivo, ay, mija, me está escribiendo. Suspende la competencia del inferior hasta tanto no llegue lo resuelto por el superior. Suspende la competencia del inferior, es decir, suspende la competencia del juez de primera instancia, para que quede más claro, hasta que se notifique el auto de obedecimiento del superior. Hasta que se notifique el auto de obedecimiento del superior. El efecto... Doctora, una pregunta. Dale.
Ese efecto solo digamos, Bueno. tendría procedencia si el recurso de apelación es interpuesto sobre un auto, más no No, ya, sobre ya, la... entonces digámoslo, es que primero, bueno, digámoslo de una vez, que primero quería acomodarles los significados de las tres, pero entonces vamos a decirlo. Este efecto suspensivo procede contra las siguientes sentencias. O sea, no contra todas las sentencias tampoco. Procede contra las siguientes sentencias. Las sentencias sobre el estado civil de las personas. O sea, por ejemplo, en un divorcio, en unas, ¿qué otros defectos? Que sentencias sobre el estado civil de las personas. De pronto sobre la unión marital de hecho, Sí, doctora. señora, o sea, todas las sentencias que recaigan sobre el estado civil de las personas podremos interponer apelación en el efecto suspensivo. Segundo, contra las que sean recurridas por ambas partes, es decir, que sin importar la sentencia o el proceso mejor, si ambas partes del proceso interponen el recurso de apelación, ese recurso de apelación se debe conceder en el efecto o se debe alegar en el efecto suspensivo, cuando son recurridas por ambas partes o interpuesto el recurso por ambas partes. Tercero, cuando la sentencia niegue la totalidad de las pretensiones de la demanda. Cuando la sentencia niegue la totalidad de las pretensiones de la demanda. Y último, contra las sentencias que sean simplemente declarativas, que nos declaren un derecho. Entonces, contra las sentencias que sean simplemente declarativas. Entonces, para la pregunta que me hacía, ¿quién era? ¿William? Contra Sí, esas señora. sentencias, tú vas a poder interponer recurso de apelación en el efecto suspensivo. Las demás sentencias de los demás procesos se interponen en el efecto devolutivo. Devolutivo. O sea, las sentencias que no mencioné ahorita acá, por ejemplo, la de los ejecutivos, ¿sí? Entonces yo le puedo interponer recurso de apelación a la sentencia de un proceso ejecutivo, pero no en el efecto suspensivo, sino en el efecto ¿qué? Devolutivo. ¿Qué es el devolutivo? El efecto devolutivo quiere decir que no se suspende la competencia del inferior, no se suspende la competencia del inferior, quiere decir que el curso del proceso sigue adelante. Yo como juez, a pesar de que ustedes interpusieron el recurso de apelación, yo puedo seguir tramitando el proceso, pero, perdón, no suspende la competencia del inferior ni suspende el cumplimiento de la providencia apelada. No se suspende el cumplimiento de la providencia apelada. Ya les explico eso con un ejemplo. Entonces les voy a explicar esto con un ejemplo. Ah, no, esperen, les explico el diferido porque con el mismo ejemplo les puedo explicar los dos. Y el diferido dice que tampoco suspende la competencia del inferior, pero sí suspende el cumplimiento de la providencia. Entonces, fíjense que en el devolutivo, y tanto en el devolutivo como en el diferido, yo juez sigo conociendo el trámite del proceso. ¿Cuál es la diferencia entre el devolutivo y el diferido? En el devolutivo, a pesar de que no haya llegado la decisión del superior, yo doy cumplimiento a la providencia que se apeló. En cambio, en el diferido, si yo he venido tramitando el proceso y todavía no me ha llegado el resultado del superior,
no puedo dar cumplimiento a la providencia que apelaron hasta que no llegue lo resuelto por el superior. Les voy a explicar este trabalenguas con un ejemplo. Entonces, yo siempre lo explico con el mismo ejemplo porque me parece que con ese ejemplo va a quedar muy claro. Y es con el proceso de expropiación. Sabemos que expropiar es quitar el derecho de dominio de una persona, ¿sí? Entonces, ese es uno de los procesos que nosotros vamos a ver cuando empecemos a ver procesos. Entonces, acá se dicta la sentencia de expropiación. Entonces, el juez dice, decreto la expropiación. Decreto expropiación. Es decir, quitémosle el derecho a dominio a ese propietario porque prima el interés general sobre el suyo particular. Entonces, decreto expropiación. El propietario de ese bien no está de acuerdo con esa sentencia e interpone el recurso de apelación en el efecto devolutivo, dice la norma. Cuando la sentencia decreta expropiación, dice la norma, esa sentencia de expropiación se puede apelar en el efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo interpongo la apelación, ya dijimos, ante el mismo juez, ¿cierto? Este juez, yo quiero que ustedes tengan muy claro estos conceptos. Este juez concede la apelación y envía al superior para que él admita el recurso de apelación. Para que admita el recurso y lo tramite, que es lo que veremos después, el trámite, ¿sí? Entonces, ustedes deben tener claro dos cosas. Una cosa es conceder el recurso y otra, admitir el recurso. ¿Quién concede el recurso? El mismo funcionario que dictó la providencia. ¿Y quién admite el recurso? El que lo va a tramitar. ¿Queda eso claro? Porque es que en mis parciales he visto que se confunden mucho con esos términos. Repito, concede el mismo funcionario que dictó la providencia y admite el que va a tramitar el recurso. En este caso, la apelación la tramita mi superior jerárquico. ¿Hasta ahí eso? ¿Preguntas? Entonces, ¿qué pasa? Interpongo recurso de apelación porque ¿cuál es el objeto del proceso de expropiación? Que se haga una al final. Vamos a ver que el proceso de expropiación nunca termina con sentencia. El proceso de expropiación termina con la diligencia de entrega del bien del expropiado hacia la entidad expropiante. O sea, cuando yo interpongo, o sea, la sentencia, vamos a ver que esta sentencia está casi iniciando el proceso. Entonces, yo interpongo la apelación en el efecto devolutivo ante el mismo juez, él dicta el auto donde va a conceder el recurso de apelación y envía a mi superior, o sea, esto lo conocen los circuitos, lo envía al tribunal para que el tribunal admita y tramite el recurso, ¿sí? Aquí mientras él tramita, mientras el tribunal está en el trámite, este señor juez del circuito, ¿qué va a hacer? Va a seguir las etapas del proceso de expropiación, que después se las voy a enseñar. Entonces, las etapas propias de la expropiación. Y llegó la última etapa para terminar este proceso, que es la diligencia de entrega del bien expropiado a la entidad expropiante. Pregunto, como aquí arriba todavía están tramitando el recurso de apelación, todavía yo, juez del circuito, no he recibido la decisión del recurso de apelación y ya terminé, me falta hacer la diligencia de entrega. Mi pregunta es, ¿hago la diligencia de entrega o espero que llegue la decisión del recurso de apelación? ¿Qué me dicen? Pues primero se tendría que esperar que el tribunal admitiera, ¿no? No, por eso dije, admitió y está ya tramitando el recurso. Yo seguí como juez tramitando las otras etapas y llegué a la última, diligencia de entrega.
¿Qué es lo que está apelando este señor propietario? Él está apelando que le decretaron expropiación, y expropiación es quitar el derecho de dominio de esa persona. Entonces yo como juez digo, oiga, el tribunal todavía sigue tramitando el recurso de apelación, nada que me envían el auto de obedecimiento, quiere decir que no lo han resuelto. Hago la diligencia de entrega yo como juez que estoy tramitando el proceso de expropiación, ¿sí o no? O espero que llegue lo resuelto. ¿Qué me dice? Hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a que llegue lo resuelto, doctora. No, señores, no, señores, porque el efecto devolutivo les dije que debe dársele cumplimiento a la providencia apelada. Así no me haya llegado lo resuelto aún por el superior, yo como juez hago la diligencia de entrega, repito, en razón a que el efecto devolutivo dice que no me suspenden mi competencia, es decir, seguí las etapas del proceso, y dice que tampoco se suspende el cumplimiento de la providencia apelada. ¿Qué quiere decir eso? Cumpla lo que usted dijo en su providencia, señor juez, porque arriba todavía no le han llegado con el resuelve, pero como está apelado en el devolutivo, ¿sí queda claro? Supongamos, aquí sí vale la palabra supongamos, que la norma dijera que se apela en el diferido, que la norma hubiera dicho que se apela en el diferido. Entonces, ahí sí me toca esperar hasta que llegue lo resuelto por mi superior, porque el diferido dice que yo puedo seguir tramitando las etapas del proceso, pero que no puedo dar cumplimiento a la providencia apelada hasta que no llegue lo resuelto. ¿Por quién? Por el superior. Quedaron claros los tres efectos del recurso de apelación: suspensivo, devolutivo y diferido. Recordar que el devolutivo, a pesar de que no me haya llegado lo resuelto por el superior, puedo dar cumplimiento a la providencia apelada. Y el diferido, ahí sí me toca esperar. No puedo seguir el trámite del proceso en cuanto a el acto procesal que ha sido apelado hasta que llegue lo resuelto por el superior. Hasta ahí queda claro. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que quieran formular? Qué chévere esta clase, ¿cierto? A mí me encantan los recursos, porque es que como uno vive interponiendo recursos contra los jueces, entonces Te silenciaste. Apagaste el micrófono. de la emoción hice así. Entonces lo que les estaba diciendo es que como uno vive interponiendo recursos, yo que peleo tanto con los abogados por sus providencias, interpongo recursos, entonces sé que es uno de los temas que nosotros los abogados litigantes debemos aprender a manejar perfectamente. Bueno, yo creo que con la clase de hoy, la dejamos hasta ahí, ya va a ser la 1, y para no adelantarnos más, entonces quedó claro reposición, quedó claro contra qué providencia se interpone la apelación y los efectos del recurso de apelación. Para la clase del lunes, entonces vamos a tramitar la apelación de un auto y la apelación de una sentencia. Sin antes decirles que en la apelación de sentencias me toca explicarles dos trámites: el de la presencialidad y el del decreto 806 del 2020, porque el decreto 806 modificó el trámite del recurso de apelación. Entonces, realmente el día lunes me toca explicarles tres trámites: el de los autos, apelación de autos, apelación de sentencias con el Código General del Proceso y apelación de sentencias con el decreto 806 del 2020. ¿Preguntas? ¿Alguien me iba a preguntar? Bueno, mil gracias por su asistencia, de verdad por venir al llamado que yo les hice en forma respetuosa, les agradezco, ¿verdad?
y vuelvo con los demás compañeros que sé que van a mirar esta clase después, excusarme, pero pues realmente no contaba con que me pusieran mis clases también a la misma hora de la de ustedes, pero pues no quiero incumplirles y quiero dictarles la materia completica. Entonces, pues lo hacemos así. Entonces nos vemos el día lunes, repito, y el día lunes entonces explicamos apelación de autos, apelación de sentencias con Código General y Decreto 806. Sofi, que estás grabando, no olvides parar la grabación y guardarla en tu computador, porque si la guardas en mi nube, se perdió en mi nube, ¿listo? Bueno, sí, señora. Y Ay, Sofi, te enviársela a agradezco tus mucho y compañeros. entonces agradezco por favor que nos la compartas al grupo que tenemos de procesal. Sí, ella está en el grupo. Sofi, estás en el grupo, ¿no? Sí, señora, ella sí. lo comparte. Bueno, que descansen. Feliz fin de semana. Piensen mucho los que estamos. Doctora, muchas gracias.